Hola, ¿cómo están? Vamos a presentar hoy la UP2 de nutrición. En este caso va a estar relacionado con las cuestiones de la alimentación y cómo eso repercute en la parte de lo social. Primero tenemos que entender que hay un carácter social en cuanto a la alimentación, pese a que comúnmente nosotros conocemos o decimos que el hecho de comer es un acto solamente biológico y natural porque necesitamos comer, esa universalidad biológica eh, que todos los metabolismos nos exigen y que todos los individuos necesitamos. La realidad es que hay diferentes e infinitas formas de respuesta. Uno dice que hay que comer, sí, pero el hecho de elegir qué y cómo ya no va a estar tan predeterminado biológicamente. La realidad es que no todos pueden comer de la misma manera y, por ejemplo, si uno analiza la situación de la Argentina, podríamos decir que es un país en donde no tiene los niveles de desnutrición que podríamos encontrar en países de África o del sudeste asiático. Y también existe otra realidad esta de que no comen bien, y no todos comen bien, lo puse entre comillas, por una cuestión de la salud, ¿sí? Cuestiones de alimentación saludable. También existe otra realidad y tal vez hoy está mucho más presente que en otros momentos, y es que algunos restringen opciones o restringen sus propias opciones, y esto va a tener que ver con si son veganos, si son vegetarianos, si son o lacto-vegetarianos, si son macrobióticos, si hacen dietas paleolíticas, bueno, de todo, de todas las variantes y versiones que pueden llegar a existir. Y esto también va a estar ligado un montón o a diferentes situaciones, porque puede estar ligado a cuestiones ideológicas, porque puede estar ligado a creencias religiosas, que es lo que vamos a ver con el texto de Harris y la madre vaca, con cuestiones salubristas y también a veces con convencimiento personal. Entonces, en verdad, esto de que la alimentación es un hecho biológico natural ya no nos cabe dentro de esta definición, ¿no? Entonces, lo que tenemos que entender es que comer es algo mucho más complejo. ¿Por qué? Porque tiene elementos biológicos, que decíamos recién, que el organismo para estar vivo y saludable necesita alimento. Ok, pero también ecológico, y esto va a estar relacionado por el medio ambiente en el que estamos inseridos y el tipo de alimentos que se pueden producir o cultivar o realizar dentro de la zona. Va a estar ligado también a cuestiones tecnológicas, ¿sí? La producción de esos alimentos y cómo son producidos esos alimentos. Cuestiones económicas, ¿sí? Muchas veces se eligen o se decide cierta alimentación basado claramente en la parte de la cuestión económica, y entonces hay países que van a tener una alimentación mucho más de cereales y de granos que de, por ejemplo, de carnes, porque son mucho más caras. Con elementos sociales también, porque lo social tiene que ver con cuestiones determinadas por los individuos, ¿sí? Y simbólicas, ¿sí? Lo que representa la comida en términos religiosos, en términos ideológicos y demás. No es entonces, y esta es una definición importantísima, ¿sí? El comer no es exclusivamente biológico ni totalmente social. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer es unir lo biológico con lo cultural de tal manera que sean difíciles de separar. Tal manera que cuando uno habla de comida, no pueda separar lo cultural de lo biológico. Todas las culturas, absolutamente todas en el mundo, establecen quién puede comer qué cosa. Y en esto tenemos una clara definición y distinción, y lo vamos a ver tal vez un poco más detallado adelante, que tiene que ver con, por ejemplo, comidas de los ricos. Si hay comidas o hay alimentos, ciertos alimentos que están determinados o que están por cuestiones económicas. Por ejemplo, en Argentina un salmón es muy caro, o por ejemplo comer ostras es carísimo, o por ejemplo comer caviar se representa con gente con un poder adquisitivo mucho más alto.
Las comidas de pobres van a estar relacionadas ¿con qué? Con los guisos, con los fideos. Femeninas y masculinas, acá por ahí uno no le gusta entrar mucho en esta, pero la realidad es que siempre se ha tenido esta idea de que, por ejemplo, las comidas femeninas tienen que ver más, por ejemplo, con los alimentos de carnes blancas y las masculinas de carnes rojas, o por ejemplo para los niños papillas, para los adultos una comida mucho más balanceada y variada, y para los viejos volvemos otra vez a las papillas y a la sopa, en fin, digamos. Culturalmente tenemos determinaciones que tienen que ver con el poder adquisitivo, o sea, con la cuestión económica, con la cuestión social, con la cuestión etaria, con la cuestión de género, que van a clasificarse claramente en relativas, porque esto va a variar en tiempo y espacio, sobre todo en las cuestiones de género, sobre todo también, por ejemplo, en la cuestión de los niños, cuando uno en los años 50 eran niños, la alimentación era solo papilla ilimitado, y hoy tal vez los médicos y los pediatras habilitan otro tipo de alimentos más variados para los niños. Entonces, lo importante a destacar es que no hay un evento alimentario que no tenga presente a los comensales y que obviamente no tenga presente a la comida. Y como los seres humanos somos seres omnívoros y comemos tanto, o podemos elegir comer tanto en cuestiones o alimentos animales, vegetales, minerales, comemos y digerimos claramente una amplia variedad de nutrientes en función de lo que decíamos anteriormente, de lo que elegimos, de lo que reducimos, de lo que preferimos o de lo que nos tenemos, porque no tenemos opción muchas veces, de comer. La realidad es que no comemos calorías sin comidas. No es solamente comer la cantidad de calorías necesarias sin pensar en el tipo de alimentación que estamos teniendo. Es un fenómeno social, como decíamos antes, y entonces para que los nutrientes se transformen en comida, van a estar organizados sobre pautas culturales que los hagan comestibles, ¿sí? En esto va a tener una intervención muy clara lo que es la composición química del producto y la fisiológica de la digestión, siempre pensando en el marco de una cultura alimentaria. Y esto también determina qué comidas hacemos en los momentos determinados del día, ¿no? ¿Por qué? Porque no es lo mismo, o por ejemplo, no se vería de la misma manera alguien que en Argentina, por ejemplo, coma en el desayuno una milanesa. Entonces, no sería, hay cuestiones, hay pautas que van a estar determinadas por esto que decimos, una cultura alimentaria, y no es solamente comer la cantidad de calorías necesarias durante el día. Para entender el por qué se come lo que se come, hay que situar este acto alimentario dentro de lo que es un contexto, y este contexto va a estar determinado por una sociedad determinada también a su vez en tiempo y en espacio. Está claro que no era lo mismo o no se pensaba en términos de salubridad, y esto lo vamos a ver mucho más detallado cuando veamos las cuestiones del cuerpo. ¿Sí? Cuando uno en el siglo XIV creía que la alimentación saludable pasaba por comer absolutamente de todo, cualquier cosa y todo lo que hubiera, porque se escatimaba mucho de la cuestión alimentaria, y hoy no. Entonces, hay una cuestión de tiempo y espacio que determinan a cada una de las sociedades, y eso va a ser el contexto por el cual nosotros vamos a hablar de alimentos, ¿sí? De comidas. Ahora, una sustancia comestible se va a transformar en comida cuando le damos sentido, y esto es cuando el grupo social o la sociedad en general lo determina en un tiempo determinado, ¿sí? Por ejemplo, esto tiene que ver también con que la cocina muchas veces y en distintas culturas es considerada como algo culturalmente importante. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, dedicar tiempo a la comida y a la cocina es dedicarle tiempo a la familia, a los amigos, ¿sí? Entonces, tiene que ver esta cuestión de lo social inmerso en una cuestión biológica de necesidad. ¿Qué es lo que va a hacer a las sustancias comestibles, sean o no sean comida? Bueno, va a tener que ver con esto que decimos recién, de las asociaciones culturales,
Y también va a tener que ver con que una sustancia comestible se va a transformar en alimento saliendo desde lo que es lo meramente biológico y entrando en lo que son las representaciones de una cultura. ¿Recuerdan lo que eran las representaciones? Es una imagen que hacemos, ¿sí?, de determinada cosa en un tiempo determinado. La cocina básicamente, según estos dos autores, Farbs y Armelagos, está compuesta por 4 elementos y estos 4 elementos obviamente van a variar en función de la cultura y de la sociedad. Acá tenemos un montón probablemente de chicos que sean del exterior, de Colombia, de Brasil, de Perú, de Chile, y lo primero que choquea cuando llegan a la Argentina, o al revés, cuando el argentino va afuera, el primero que choquea es la comida. ¿Por qué? Bueno, porque es una cuestión cultural, porque es un determinante de un rasgo cultural de una sociedad, ¿no? Entonces, vamos a tener un limitado número de alimentos que seleccionamos entre los comestibles que vamos a encontrar en el medio, ¿sí? Nosotros estamos inseridos en un medio y no comemos absolutamente todo, porque no comemos una hoja del árbol. Entonces hay alimentos que van a estar seleccionados. El modo en que preparamos los alimentos, y esto también tiene que ver con características socioculturales, ¿sí? Por ejemplo, el arroz es un alimento que comemos en el 99% de los países y cada uno de los lugares tiene pues, formas diferentes de cocinarlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque la preparación es diferente. Las especies y condimentos, y acá tal vez es donde más lo notamos, porque las papilas gustativas lo notan mucho más, si tenemos una comida picante o no. En países, por ejemplo, bueno, Argentina es un país que no se caracteriza tanto con el consumo de pimientas o condimentos, y por ejemplo México, Brasil, la India, ¿sí? Pakistán, son países en donde encontramos una marcada presencia, por ejemplo, de los condimentos y especiarías. Y también tiene que ver con las reglas de comensalidad. Esto que parece una pavada, pero que a simple vista uno no lo tiene en cuenta, y sí tiene que ver, es como cuáles son las reglas a la hora del evento que es la comida. ¿A qué me refiero con esto? A que, por ejemplo, nosotros en la Argentina tenemos una clara costumbre de sentarnos todos absolutamente a la mesa cuando estamos, por ejemplo, en un asado con amigos. ¿Sí? Todos se sientan a la mesa, todos tienen su plato, todos tienen sus cubiertos y todos tienen para elegir lo que van a comer. Digo, esto que parece muy obvio, en otros países no lo es. Por ejemplo, en Brasil la costumbre es poner la mesa en una esquina, cada uno agarra su plato y no están sentados en la mesa, es más que nada una comida mucho más parada en cuanto a reuniones con amigos, ¿no? Bueno, esas reglas estamos hablando, ¿no? De la regla de la comensalidad. Harris, de alguna manera, es un norteamericano que dice o interpreta que antes que una buena de alimentación o la comida tiene que ser buena para comer en vez de buena para pensar. Y para él no existe una arbitrariedad en lo que son las elecciones de las dietas, sino que todo lo contrario, y esto va a tener que ver con una racionalidad. Él lo piensa mucho en términos económicos, y entonces dice que la racionalidad sobre la dieta alimentar va a pasar por los costos y los beneficios que pueden llegar a producir los alimentos. Y entonces, en este caso, lo que él está diciendo es que los alimentos que preferimos o que seleccionamos van a tener mayores beneficios que costos. Y da un ejemplo muy claro, y es el ejemplo de China, y cómo en China, por tener tanta población y por tener un terreno en donde necesitan producir alimentación para tal cantidad de personas, es mucho más fácil utilizar los territorios para lo que es la producción de arroz y desarrollar lo que son los arrozales, que destinar esos lugares para lo que es el pastoreo de animales vacunos. ¿Por qué? Porque se alimentaría mucha menos población, y entonces la selección de los alimentos pasa mucho más por el arroz que la carne. Entonces, para él esta cuestión está determinada por cuestiones económicas. Si bien
Esto también es verdad que las cuestiones biológicas ponen algún freno o restricciones a lo que son las posibilidades de la comida. Vamos a decir siempre que el comer está ligado entonces a lo que son estos procesos sociales que van a estar determinados por lo que es pensar, obtener, distribuir, consumir los alimentos, ¿sí? Y esto tiene que ver mucho con las cuestiones sobre todo las cuestiones económicas dentro de una misma sociedad, ¿no? En cómo terminamos seleccionando alimentos, o mismo nosotros, ¿no? Que tal vez seleccionamos alimentos a principio de mes que claramente a fin de mes no los podemos elegir. ¿Por qué? Pues no tenemos el poder adquisitivo. Entonces, es importante que cuando uno estudia la alimentación, estudiemos también, y no podemos dejar de lado, estas relaciones sociales que van a prevalecer dentro de lo que es la sociedad en particular, y que obviamente van a incluir tanto a la comida como a los comensales, ¿sí? A los individuos, en determinado tiempo y en determinado espacio. Esto es importante y lo remarco mucho porque la cuestión del tiempo y el espacio es relevante a la hora de la alimentación, ¿sí? Lo mismo sucede hoy, si uno piensa el tipo de alimentos que consumimos, tal vez han variado de hace 20, 30 o 40 años atrás. Digo, bueno, tiene que ver con un montón de cuestiones, con oportunidades económicas, con las exportaciones que se hacen de los alimentos, cuáles son los alimentos que quedan en el país, qué tipo de alimentos ingresan, los costos que produce y demás. Claramente, la alimentación también va a ser un signo de actividad y esta actividad es donde claramente vamos a encontrarla marcada por una cuestión social, ¿no? Nosotros a los argentinos o a los uruguayos se los asocia claramente que al mate, a una reunión con amigos, lo vamos a ¿qué? A tomar mate o un café, pero digo, hay, o por ejemplo, reunión de domingo con amigos o sábado a la noche, asado. Digo, siempre hay una cuestión, una actividad, o después del fútbol, un asado. Digo, siempre va a haber una actividad que va a estar relacionada con una determinada actividad social, ¿sí? Y acá tenemos que tener en cuenta que la nutrición y la dietética van a estar determinadas o tal vez influenciadas por lo que es la tecnología de los alimentos, ¿sí? Y esto es importantísimo, porque uno no puede hacer una dieta si no tiene los alimentos que necesita para determinada dieta. Digo, si soy una persona vegetariana, tengo que tener un poder adquisitivo acá en la Argentina más elevado, porque los alimentos que puedo llegar a consumir son bastante más caros que en una alimentación mucho más simple, ¿no? Y esto produce entonces dos elementos o dos problemas, una cuestión de la salud y la cuestión de lo económico. ¿A qué me refiero con la cuestión de la salud? A que justamente si yo elijo hacer un determinado tipo de dieta en donde restrinjo cierto grupo alimentar, tengo que tener en cuenta que los tengo que reemplazar por alguna otra cosa, no los puedo separar, no puedo dejar de consumir carbohidratos o no puedo dejar de consumir fibras, digo, tengo que consumirlos de alguna manera. Y la cuestión económica, esto que decía yo recién, ¿no? Esto de que el bolsillo me tiene que dar para hacer la dieta, si no es imposible. Cuando hablamos de dieta no estamos hablando solo de la restricción de alimentos o para bajar de peso, estamos hablando de todo en general, de lo que consumimos. Entonces, cuando uno dice que la nutrición se orienta solamente a cuestiones económicas, no es suficiente, porque muchas veces también ignoramos o no estamos teniendo en cuenta lo que son las conductas alimentarias. Y cuando hablamos de conductas alimentarias tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, que las publicidades lo que hacen es constantemente exponernos a consumir cierto tipo de alimentos. Digo, por ejemplo, los niños, cuando ven una publicidad de McDonald's o de Burger King, quedan mucho más expuestos a querer comer esos alimentos, ¿no? Y en un ejemplo claro que tenemos que tener, por ejemplo, cuando hablamos de tanto de nutrición como de tecnología de la producción de los alimentos, lo vemos en el pan. ¿Por qué? Porque cada una de las variedades de pan
tiene una composición nutritiva completamente diferente, pero también tiene un precio completamente diferente. Entonces no es lo mismo que yo consuma un pan blanco de la panadería, que, bueno, el kilo, no sé cuánto puede estar hoy el kilo, 100 y algo, que si yo quiero comer un pan negro de salvado o con semillas, ¿por qué? Porque me va a salir probablemente 2, 3 veces más. Digo, entonces, tiene que ver con estas cuestiones. Y muchas veces también sucede que los niños o la gente o la población en general, y doy el ejemplo de Estados Unidos porque es uno de los que más se nota, saben exactamente cuáles son los componentes nutricionales que determinan una dieta y lo conocen muy bien, y eso probablemente no suceda en otros países. Pero ese conocimiento intelectual muchas veces no se condice con la elección, por ejemplo, de lo que es el junk food o las comidas chatarra, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos una población juvenil norteamericana donde está mucho más predispuesta a la comida de este tipo. ¿Por qué? Porque tienen, van a las casas de comida rápida en donde hay, bueno, ruido, compañía, amigos, o por ejemplo acá ahora que están de moda las cervecerías, ¿no? Las cervecerías que, bueno, ahora con la pandemia muchos no se han podido visitar, pero por ejemplo, ¿qué alimentos vamos a consumir en una cervecería? Claramente comida chatarra, digamos, papa frita, carlitos, pizza, digo, o hamburguesa. No es que vas a comer una comida súper nutritiva y súper saludable. Pero la gente elige ir, ¿por qué? Por una actividad social, más que alimentar en ese sentido, ¿no? Y yendo al último de los temas, que es el de Harris y la madre vaca, es un tema que se pregunta mucho en los exámenes. Es un tema que aparece bastante, parece una pavada, pero se pregunta mucho. No, Harris es un norteamericano que se establece como una hipótesis en el texto que dice por qué es que los hindús se están muriendo de hambre o pasan hambre, siendo que, y prefieren morirse de hambre a comer las vacas, ¿no? Entonces, como que él no entiende eso, esa es como su hipótesis. Y entonces analiza la situación de India, y lo primero que empieza a entender es que, o lo primero que sabe y conoce como todo el mundo, es que los hindús van a venerar la vaca porque para ellos es un símbolo de que todo tiene vida, ¿no? Entonces la tienen como una representación de que es la madre de la vida, ¿no? Y hay estudios en que dicen que el culto a la vaca es la causa número 1 de la pobreza en la India y del hambre, ¿no? Esto es lo que él dice, o lo que él se basa. Pero no solo que hay mucha pobreza y que hay hambre, sino que además también la agricultura acaba siendo ineficiente. Entonces, como que el amor a la vaca afecta de muchas maneras. Bueno, él acá dice, ok, esta es mi hipótesis principal, y después va a entender que en verdad el amor a la vaca va a afectar de muchas maneras, pero para lo que es la población hinduista es positivo, y termina reconociendo, ¿no? Que claramente no podría ser en sociedades occidentales, por eso que recalcamos mucho en lo del tiempo y el espacio, ¿no? Para los agricultores en general, los agricultores indios, la vaca es un miembro de la familia y se la cuida como tal, se la considera como una persona más dentro de lo que es la familia, y si se enferma hay toda una movida familiar y hay que cuidarla. Es muy importante. Y acá tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de los hindús, ¿sí? De la religión hinduista. ¿Por qué digo esto? Porque claramente hay una zona de la India, y antes de que se dividiera Pakistán y parte del norte de la India tienen una población musulmana, y los musulmanes no comen cerdo, pero sí comen vaca. Entonces acá hay una diferencia religiosa, ¿sí? Ideológica religiosa muy importante,
que hace que haya, o en su momento antes de la división entre India y Pakistán, era bastante complejo porque los musulmanes mataban a la vaca para comerla y los hindús consideraban que era un sacrilegio y una falta de la religiosidad, y bueno, hubo muchos enfrentamientos. Pensarlo en términos occidentales, y por más que, bueno, tal vez el vegano y el vegetariano piensen de la misma manera, pero pensando en el occidental que come carne, esto es como una actitud suicida, de tener la vaca dando vueltas y no comerla. Eh, pero él entendió, Harris, al haber hecho un análisis bastante exhaustivo de la realidad de los hinduistas, entendió que la vaca al final era mucho más productiva eh, para otras cosas que para comerla, que para faenarla en un frigorífico. ¿Por qué? Porque al final era considerada como productora, ¿sí? Porque producía ¿qué? Factoría de bueyes, y los bueyes eran las granjas, y entonces es necesario para la agricultura. Pero además, y si bien esto no son grandes productoras de leche, porque son vacas flacas y la vaca flaca no produce tanta leche, entonces en este caso lo que usan son los búfalos de agua, las hembras, obvio, ahorrando mucho tiempo de energía. ¿Por qué? Porque no usan ni tractores, ni factorías, ni utilizan, o sea, lo que hacen es ir a las puertas de las casas y eh, ordeñar las hembras ahí en la puerta, entonces se entrega la leche de esa manera. Y como ahorro de energía también, el estiércol es muy utilizado. El estiércol se llama boniga, y esa boniga, la mitad la utilizan como fertilizante, con lo cual es mucho más natural y termina siendo mucho más productiva la tierra que los fertilizantes o los agrotóxicos que podemos nosotros echarle a la tierra. Y además el resto, digamos, la mitad restante se la utiliza como combustible para cocinar. ¿Qué quiere decir esto como combustible para cocinar? Porque no tenemos gas en las cocinas en las cocinas hindús. Lo que se usa entonces es esta boniga, que al cocinar a fuego lento lo que le permite entonces es adaptarse a la rutina doméstica de las mujeres hindús, porque mientras se está haciendo la comida uno no tiene que estar prestándole atención de que se vaya a quemar, sino que pueden utilizar ese mismo tiempo para ayudar a los niños a estudiar o a hacer el resto de las cuestiones de la casa que son necesarias. Y también se utiliza parte de esa boniga, y si se la mezcla con agua, se hace como una especie de pasta o de adobe, y se usa como material para cubrir el suelo, ¿sí? Porque no utilizan materiales en casas hindús. Entonces esa carpeta, esa parte de pasta, es mucho más fácil de limpiar que obviamente la tierra, entonces les produce muchos más beneficios al final la vaca viva que matarla y faenarla, ¿no? Lo que Harris dice es que el ganado de Cebú, que es ese que tiene las jorobitas, que se llaman jivas, almacenan mucha energía, y eso le da mucha o mayor capacidad de recuperación, lo que le es beneficioso para la agricultura india, porque lo necesitan para los arados, porque decíamos entonces que no tienen ni tractores ni elementos como para arar la tierra. Claramente que para los agricultores occidentales esto es absurdo, y no entienden cómo el hindú prefiere morirse de hambre o producir menos. Pero la realidad es que esto va a estar determinado no solo por una cuestión religiosa, sino también por el clima seco que está dentro de lo que es el subcontinente indio, y ese clima seco muchas veces tiene lo que son los monzones. Los monzones son ciclones o vientos y lluvias muy fuertes. Entonces, cuando llegan estos meses de monzones y de periodos monzónicos, si no tienen las vacas, acaban muriéndose de hambre. ¿Por qué? Porque no pueden arar el campo, que es el periodo en donde llueve y en donde se produce justamente la agricultura. Entonces, es importante tener la vaca viva, ¿no? Claro que hay una casta inferior
una casta inferior de hindús, que come carne, y este grupo suele ser el que trabaja el cuero porque es una casta que tiene derecho a disponer de lo que son las vacas muertas. Entonces, hay un grupo pequeño que puede, el resto de los hindús no lo tienen permitido. Entonces, resumiendo, y esto es muy importante, lo que reconoce Harris, el amor a la vaca de alguna manera va a activar lo que es la capacidad de los hombres para mantener un ecosistema con un bajo consumo de energía. ¿Por qué? Porque no tienen esa utilización de fábricas y demás. Contribuye también a lo que es la resiliencia adaptativa de la población, conservando obviamente lo que son los animales, prefieren mantener esos animales secos y estériles, pero que acaban siendo útiles al fin y al cabo. Y a su vez saliendo a lo que es la industria cárnica, que es muy costosa y que no solo desde el punto de vista energético, sino también de alimentar, porque alimentaría muchas menos bocas de lo que son los granos. Entonces, lo que acaba reconociendo Harris es, ok, para esta cultura determinada, la veneración a la vaca es positivo. Y obviamente esto no podría suceder en ningún otro o en otra cultura, ¿no? ¿Por qué? Porque las determinaciones no son las mismas, no son las apropiadas, ¿sí? En fin, espero que les haya servido y que nos vemos entonces en la próxima clase.